mínimo requerido, señor presidente, de 4 regidores para poder iniciar la sesión. Perfecto. Entonces, con el quórum debido, damos por instalada la sesión extraordinaria número 18 de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos y Planificación, siendo el martes 31 de agosto del 2021. Hoy día tenemos la presentación del presidente del Instituto Geofísico del Perú, que nos va a presentar un informe acerca de la elaboración del denominado mapa de acumulación sísmica y su utilización como instrumento de gestión. Quiero manifestar que para esta exposición del doctor Hernando Tavera Huarache, que es el presidente del Instituto Geofísico del Perú, hemos invitado a la gerente municipal, al director del Instituto Metropolitano de Planificación, al arquitecto Eusebio Cabrera, que es de Desarrollo Urbano, la señorita Marta Jacqueline Seminario, que es subgerenta de adjudicación y saneamiento legal de tierras. Está también la señora María Victoria Villarrubia, gerente de gestión de riesgos de desastres. Debe estar presente también el señor Lander Gutiérrez Romero, subgerente de destinación de prevención y reducción de riesgos. También hemos invitado al presidente de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, dado que este tema es muy importante y que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación el ingeniero Tavera. Esta invitación quería hacerle saber a todos los regidores. Los funcionarios fue a ver a raíz de una presentación que tuvo televisiva el ingeniero Hernando Tavera, en la cual le hizo una invitación a las diferentes entidades del gobierno para que hagan un análisis de este mapa, del trabajo que realiza el IGPI y tomar acciones a futuro. Pero al hablar de futuro son casi acciones inmediatas por el riesgo que implica la presencia de sismos en el territorio nacional, ¿no? Quiero como antesala decir que el ingeniero Hernando Tavera es un ingeniero geofísico, graduado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, y magíster en geofísica interna, graduado en la Universidad de París, y es doctor en ciencias físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Estos datos son interesantes, puesto de que estamos hablando de un científico que está a cargo de un instituto muy importante y cual nosotros debemos valorar toda la información que nos dé, porque no son suposiciones, sino es un estudio científico que no debe servir a las entidades del Estado a hacer un planeamiento serio ante cualquier riesgo inminente de sismos o terremotos. Dicho lo correspondiente, le damos la palabra al ingeniero Hernando Tavera Huarache. Tiene la palabra, ingeniero. Muchas gracias, doctor, muy amable por sus palabras. En realidad, para quienes hacemos un poco de ciencia, por así decirlo, es un poco difícil también tratar de difundir lo que uno logra investigar con un lenguaje sencillo y práctico, ¿no? Entonces voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y espero que poder ayudar realmente a todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla, por favor, si son tan amables, me avisan cuando esté compartida y les voy a robar por lo menos unos 30 minutos. No hay problema, ingeniero. Si en caso tiene la presentación, si la puede compartir con el secretario técnico, sería bueno para que la pueda pasar también a los regidores. Sí, ya le compartí el documento técnico sobre el cual se basa lo que voy a comentarles. O sea que no hay problema. Cualquier cosa, cualquier información adicional, yo encantado de poder ayudarles. Voy a tratar de centrar la presentación para responder esta pregunta. ¿Cómo nos preparamos ante un sismo? ¿Ya? Y la voy a responder al final de lo que voy a comentarles, pero también voy a tratar de que logremos darle el valor agregado que tienen los sismos. O sea, los sismos no es un castigo divino. Los sismos tienen un objetivo, tienen un porqué, tiene dentro de lo que se llama el proceso evolutivo del planeta Tierra, tiene un objetivo esencial, y eso es lo que voy a tratar de transmitirles
para que podamos entendernos y ver dónde está el problema real cuando ocurre un sismo, dónde está el problema real, dónde es que estamos fallando en todo caso. Bien, quiero empezar con esta figura que ustedes están viendo en la pantalla, simplemente para decirles que nuestro planeta Tierra, desde hace más de 5.500 millones de años, viene girando sobre ese eje que les he marcado ahí, por eso es que tenemos el día y la noche, ¿no? Y este movimiento no lo hace solamente porque a alguien divino se le ocurrió que gire de esa manera, sino que en su interior hay una gran cantidad de procesos geofísicos que se desarrollan, que hacen que el planeta Tierra esté girando de la manera como ustedes lo están viendo, ¿no? Entonces, esos procesos lo podemos ver en esta imagen tan sencilla, ¿no? En el lado derecho de la pantalla, ustedes pueden ver ahí que dentro de la Tierra, pues, todo el material líquido que está constituido básicamente por roca diluida, se está movilizando a diferentes direcciones, velocidades, con diferentes propiedades físicas, químicas, etc. Y todo eso hace de que la parte superior, la superficie donde nos encontramos nosotros, esté en continua transformación, en continuo cambio, en continua evolución, ¿no? Prácticamente a veces yo suelo comentar de que el planeta Tierra es un ser vivo como cualquier persona, y como cualquiera de nosotros en el interior nuestro, pues hay un corazón, está la sangre que está fluyendo, y cualquier enfermedad que tenemos, pues se muestra rápidamente en superficie con algunos elementos que nos indican que algo anómalo está ocurriendo adentro de nuestro cuerpo, pues es igual el planeta Tierra. En su interior hay un núcleo que vendría a ser el corazón, y ese corazón está haciendo que fluya la sangre, que en este caso es lo que vemos en la imagen, esos como especie de ríos que están movilizándose. Simplemente es la roca, repito, la roca líquida que se moviliza en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, nuestro planeta Tierra hace todo esto por su propia naturaleza. No necesita para esto, no necesita la intervención del hombre. Es parte de su proceso evolutivo. Y todo esto lo hace y permite que en superficie, todo eso que llamamos corteza, donde nosotros, los suelos que nosotros pisamos, se esté movilizando continuamente, se esté cambiando continuamente. Y eso son lo que constituyen hoy en día lo que todos conocemos como las placas tectónicas. Las placas tectónicas se están desplazando desde hace más de 240 millones de años. Las placas tectónicas se están moviendo en diferentes direcciones. Y cada vez que se mueven van produciendo sismos, van produciendo erupciones volcánicas, ¿no? Y eso no lo podemos evitar, no lo podemos detener. Es parte del proceso evolutivo del planeta Tierra, donde el hombre no tiene injerencia, no tiene poder. Entonces, si nosotros pensáramos por algún momento que pidiéramos, ojalá no ocurran sismos nunca, el día que no ocurran sismos, créanme que el planeta Tierra estaría pasando por un proceso, por un fenómeno anómalo, que probablemente lo lleve a su extinción, a su explosión, salir de su órbita, y prácticamente el planeta Tierra desapareciera. Entonces, si nosotros no queremos que el planeta Tierra desaparezca y queremos seguir viviendo en su superficie, tenemos que aceptar que una de las expresiones más claras de que el planeta Tierra tiene vida son los sismos, son las erupciones volcánicas. Hay que preguntarse por qué de los 9 planetas que integran el sistema solar, por qué el planeta Tierra es el único que tiene vida. Eso hay que preguntarse, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que tratar de cuidar que nuestro planeta Tierra siga teniendo vida. Y repito, la única manera de saber que el corazón de la Tierra está latiendo es cada vez que sentimos un sismo, percibimos un sismo, sabemos que la Tierra está viva, y eso debe ser bueno para nosotros. Dicho esto, ¿dónde ocurren los sismos? Hoy en día sabemos que cada año, más del 80% de sismos que ocurren en el mundo se producen alrededor de la placa del Pacífico. O sea, alrededor de ocurre o afecta a todos los países o continentes que están alrededor del Océano Pacífico. Y obviamente ahí está América del Sur y está el Perú. En esta región y en estos países han ocurrido sismos, están ocurriendo sismos y van a ocurrir sismos por siempre, mientras el planeta Tierra tenga vida. Cuando el planeta Tierra ya no tenga vida, entonces simplemente ya no habrán sismos, ya no habrán erupciones volcánicas, y por ende desaparecerá, y por ende todo lo que existe en el planeta también desaparecerá. Entonces, dicho esto, veámoslos de otra manera.
para que veamos, entendamos realmente qué tan importantes son los sismos para todos. Aquí tenemos esta figura. Aquí en la parte inferior central vemos unos círculos, ¿no? Esos círculos son los mismos que hemos visto en la segunda figura, eso que vimos como ríos que se movilizaban. En este caso lo he puesto aquí como círculos. Fíjense el sentido en el cual están girando, de abajo hacia arriba, o sea, están saliendo, y ese movimiento hace que esta flecha que se va hacia arriba, en realidad viene a ser roca caliente, roca con altas temperaturas que es expulsada hacia arriba, choca con la corteza oceánica en la parte baja, rompe la corteza oceánica, al igual que si ustedes tuvieran un bloque de cera y abajo le ponen un cirio, le ponen una vela, como decimos comúnmente, y ustedes van a ver cómo lo derrite la cera y prácticamente podemos partir el bloque de cera con la vela, con el cirio, ¿no? Entonces igual, aquí la roca caliente sale, rompe la corteza oceánica, se introduce en la corteza oceánica y crea material nuevo o crea corteza nueva. Y la corteza oceánica, en el caso de nosotros, la placa de Nazca, se desplaza hacia el lado derecho y se vuelve a introducir dentro de la Tierra. Por el otro lado, el océano Atlántico también está en un proceso de apertura y permite que el continente sudamericano, donde se encuentra Perú, se desplace hacia el mar. Entonces, Perú se desplaza hacia el mar y la placa de Nazca se desplaza hacia el continente. Y las dos placas chocan, y chocan sobre esta superficie de contacto que vemos aquí en la imagen. Sobre esa superficie de contacto, de roce, de fricción, de acoplamiento sísmico, sobre esa zona se producen todos los sismos grandes que afectan a nuestro país. Si estos dos continentes nunca hubieran chocado, si en estos dos continentes nunca hubieran producido sismos, no habría cordillera de los Andes. Ustedes imagínense dos superficies planas que chocan una con otra, y del choque de las dos, una de las superficies comienza a deformarse, comienza a elevarse, comienza a formar la cordillera de los Andes, comienza a encorvarse y forma la cordillera de los Andes. Si no hubiera cordillera de los Andes, no habrían sismos, no habrían choque de placas. Entonces, la cordillera de los Andes lo tenemos aquí presente gracias a los sismos. Ahora, el océano está ahí con sus aguas, el sol evapora el agua de los océanos, el vapor se eleva a ciertas alturas, se enfría, forman las nubes, los vientos empujan las nubes llegan hasta las zonas de cordillera, se producen los nevados, perdón, el granizo, etcétera, forman los nevados, forman los glaciares. Los glaciares, los nevados se derriten, forman los lagos. Los lagos sobrepasan su nivel de deposición y forman los ríos. Y en la cuenca baja, los ríos nutren los suelos. Aparecen las plantas y cualquier ser viviente pues, puede alimentarse del agua y de las plantas. Cuando hay lluvias extremas, las lluvias extremas erosionan la cordillera, arrastran tierra y piedras, y con eso en la cuenca baja alimentan, nutren los suelos y crecen mejores plantas. Los animales pueden alimentarse mucho mejor, o mejor dicho, ¿no? Y si se dan cuenta, todo lo que les he contado es parte del proceso evolutivo del planeta Tierra. Y para hacer todo eso no necesita para nada la presencia del hombre o de la humanidad. La Tierra sigue su vida, sigue su curso. Sismos, erupciones volcánicas, lluvias, fríos, días soleados, huaicos, deslizamientos, lluvias extremas, todo eso es parte del proceso evolutivo del planeta Tierra y nadie lo puede evitar. Es parte de su proceso. Pero gracias a todo eso, hay agua, hay plantas, ¿no? Y todo ser viviente puede subsistir de consumir todos esos productos que la Tierra nos entrega. Sigamos mirándolo, qué es lo que hace la Tierra. O sea, hablamos de sismos. Bien, nuestro país, Perú, por excelencia, es un país altamente sísmico. Ya les he mencionado, estamos en una zona donde siempre ocurren sismos. En los últimos 500 años, des en cuenta la cantidad de sismos que han ocurrido en el pasado en la región sur del Perú, en la región centro donde se encuentra Lima, ¿no? Y rápidamente nos damos cuenta que en la región norte el número de sismos es menor.
pero eso no significa que no ocurra, simplemente la frecuencia de sismos en la región norte es menor. Si hace un momento les he dicho que la cordillera es producto de la ocurrencia de sismos, todos conocemos que al sur del Perú la cordillera es una mole gigante, es una meseta gigante. Eso significa que la deformación en el sur del Perú ha sido muy fuerte en los años geológicos. Por eso es que tenemos gran cantidad de actividad sísmica. La cordillera en el centro del Perú es más angosta y menos alta, hay menos sismos. Y en el norte del Perú la cordillera es muy angosta y con menos altura. Y eso significa que en la región norte del Perú hay más sedimentación, hay más deslizamientos de tierra que en el sur y que en el centro del Perú. Por eso es que en Piura, a diferencia de Arequipa, Tacna, Moquegua, que en la costa tenemos cordillera, en la región norte, Piura, Lambayeque, tenemos cerros de arena, tenemos terrazas de arena, porque la deposición es más fuerte en el norte que en el sur. Y eso significa que hay menos sismos en el norte que en el sur, ¿no? Por eso es que en el norte también tenemos, en el Océano Pacífico, tenemos pozos petroleros, porque es más rápido la deposición, la descomposición de material orgánico y forma los pozos petroleros, lo que no ocurre ni en el centro ni en el sur del Perú. O sea, si históricamente, repito, hemos tenido grandes sismos, estos sismos tienen que volver en el tiempo. Los sismos son cíclicos, vuelven en el tiempo. Eso es importante. Si miramos el mapa de hoy en día, el mapa sísmico del Perú hoy en día, estos puntos rojos, puntos verdes y puntos azules son sismos que han ocurrido a diferentes profundidades. Los más críticos para nosotros son los puntos rojos porque ocurren cerca de la superficie. Pero en principio, todos estos puntos nos dicen que no existe en el Perú, porque en el Perú no existe una ciudad, una área urbana que históricamente no haya sido afectada por un sismo. Todas las áreas urbanas del país, todas han sido afectadas por un sismo en su historia. Pero, con mayor frecuencia los sismos ocurren frente a la zona de costa del Perú, tal como vemos aquí en la imagen, ¿no? La mayor cantidad de sismos siempre se dan en la zona costera del Perú. ¿Producto de qué? Producto del choque de las placas que ya les he mencionado. Y producto de este choque de placas, como ya les he dicho, se ha formado la cordillera de los Andes, ¿no? Eso creo que queda también bastante claro. Ahora, dentro del país también, o dentro de la cordillera, hay zonas con puntos rojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el pasado, el Perú era plano, tal como estoy dibujando aquí en la imagen, era un país plano. Pero cuando choca con la placa oceánica, la zona costera de nuestro país comienza a levantarse, comienza así a arrugarse y va formando la cordillera. Hasta que llega un momento en que se dobla tanto el continente, que en la parte de arriba comienza a rajarse o comienza a fisurarse, ¿no? Comienza a romperse así, ¿no? Y comienza a formar las fallas geológicas. Por eso es que tenemos sismos en el interior del país, porque hay fallas geológicas. La lluvia viene, erosiona estas zonas fracturadas, ¿no? Y forma ¿qué? Forma las quebradas, forma los valles, ¿no? Y forma todas esas zonas donde el agua circula hacia las zonas más bajas. Entonces, todo esto sigue siendo el proceso evolutivo del planeta Tierra. Como les he dicho que la placa de Nazca, en el caso de nuestro, se introduce por debajo del continente, desde Lima hasta Tumbes, la placa de Nazca, tal como vemos en la figura superior, la placa de Nazca choca con el continente, se introduce por debajo del continente hasta 100 kilómetros de profundidad y luego se traslada de manera horizontal. En el sur del Perú, por debajo de Ica, por debajo de Ayacucho, la placa de Nazca choca con el continente y se introduce directamente hasta 300 kilómetros de profundidad. Aquí la placa de Nazca, antes que se introduzca, va absorbiendo agua en su interior. Y cuando se va introduciendo, el agua llega a temperaturas muy altas, de aquí a 100 kilómetros de profundidad, el agua se evapora, se mezcla con los minerales que están en el interior de la Tierra, comienza a salir ese material diluido hacia arriba y forma los volcanes, tal como vemos en la figura del lado derecho. En el sur del Perú es la única región donde existen volcanes. En el centro y en el norte no existen volcanes. Dicho esto,
Los sismos que ocurren en el interior del continente debido a fallas geológicas se llaman sismos corticales. ¿Ya? Y les voy a poner una imagen. Aquí tenemos el sismo de Farina, Lampa, Puno, magnitud 6.6. Si se dan cuenta, aquí en la figura del lado derecho hay unas flechitas de color celeste, hay una línea negra. Este sismo ha producido que este bloque que estoy pintando descienda hacia abajo y la cordillera suba. Y se ha producido aquí un desplazamiento del orden de los 50 centímetros. Es decir, toda esta parte baja se ha hundido 50 centímetros o la cordillera se ha levantado 50 centímetros cuando ocurrió este sismo. Y este sismo, como ocurre en el continente, tiene áreas muy pequeñas de afectación, de daño, tal como vemos en la figura del lado izquierdo, un área bastante pequeña de afectación, es muy local, por llamarle así. ¿Por qué? Porque el sismo ocurre muy cerca de la superficie. Pero los daños que genera en las zonas andinas siempre es en este tipo de viviendas que estamos viendo en las imágenes. Siempre el daño se hace o se produce en este tipo de viviendas. Las viviendas de ladrillo y concreto mayormente no tienen daños. Entonces creo que ya hasta aquí se están dando cuenta un poco dónde está el problema. Otro sismo que ocurre en el país son los sismos que, tal como les he mencionado, los que ocurren a 200 kilómetros, 150 kilómetros de profundidad, muy alejada de la superficie. Pero en este caso, las ondas sísmicas viajan de abajo hacia arriba y prácticamente golpean el continente de abajo hacia arriba y generan muchos procesos en superficie. Un ejemplo de eso es el sismo del mayo del 2019, 8.0. Y estos sismos que son muy profundos, fíjense que son sentidos en un área muy grande, son percibidos en un área muy grande. Este sismo del 26 de mayo, Lima fue sacudida con oscilaciones de periodos largos, o sea, no fue altas frecuencias, no fue sacudimientos bruscos, sino fueron sacudimientos con periodos muy largos, parecido a las olas del mar, así nos golpeó este evento sísmico, ¿no? Pero este evento, tal como les he dicho, ¿qué produce generalmente en superficie? Produce efectos, bueno, este sismo ocurrió aquí donde estoy marcando la estrella, ¿no? Y aquí recalco el ejemplo que les puse antes, las ondas sísmicas se propagan de esta manera y golpean la corteza de abajo hacia arriba, como si golpeáramos una torta de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Y qué es lo que produce en superficie? Efectos de este tipo que vemos aquí, lado izquierdo, deslizamientos de tierra, tierra húmeda, lado derecho superior, la tierra se fisura y se abre, como vemos aquí, pero todo esto es barro, todo esto es arcilla, tiene agua. No es que el terremoto esté partiendo la tierra por la mitad o la tierra se está abriendo para comerse a la gente, no. Simplemente es arcilla, igual que la torta. Cuando ustedes golpean una torta de abajo hacia arriba, en la parte superior se forman fisuras, tal como vemos aquí. La figura inferior izquierda, las carreteras se licúan porque al final las carreteras se hacen sobre suelos muy parecidos a los que tenemos aquí arriba en la figura superior. Y fíjense la vivienda que ha sido afectada. Es una vivienda de adobe y madera, ¿no? Y al fondo vemos viviendas de ladrillo que no han sido afectadas para nada. O sea, ¿dónde está el problema? Yo creo que ya estamos dándonos cuenta dónde está el problema cuando ocurre un evento sísmico y que afecta a la población, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa, porque estamos viviendo en la costa, viene a ser los sismos que se generan por el choque de las placas tectónicas, por la colisión de las placas tectónicas, ¿no? Y esos sismos son los más grandes en magnitud y son los que tienen áreas de sacudimiento del suelo también bastante grandes. Así que vamos a dedicarnos un poquito más a este tipo de sismos para que al final veamos dónde están esas zonas de acoplamiento máximo, que es lo que se ha comentado que hace unos días atrás hemos discutido o hemos presentado. Bien, entonces, para entender eso, vamos a ver también a la vez de entender qué es un sismo de 6, qué es un sismo de 7, un sismo de 8 o un sismo de 9. Eso es importante que lleguemos a comprenderlo. Entonces, aquí les he puesto la Lima, Huacho, Cerro Azul, y aquí hay una línea, una interlínea. En esa interlínea nos indica que ahí las placas tectónicas empiezan a colisionar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la placa de Nazca se introduce de esta manera por debajo del continente, tal como ya lo hemos visto, ¿no? El continente está por acá, la zona de cordillera está por acá, sí. Aquí están pegadas las placas, están acopladas, se separa así. Aquí está la ciudad de Lima, ¿no? La ciudad de Lima significa que el Océano Pacífico pues está por acá,
exactamente. Entonces, esta interlínea que vemos aquí viene a ser este inicio, donde las placas empiezan a chocar. Y la zona de costa prácticamente viene a estar aquí, la zona de costa. Toda esta superficie que vemos aquí es donde las placas están acopladas, están pegadas, están en fricción, se están rozando. Y es debido a ese rozamiento, a ese acoplamiento que se producen los sismos. ¿Por qué? Porque el continente está empujando hacia el mar y la placa de Nazca está empujando hacia el continente. O sea que los dos chocan frontalmente. Entonces, desde Lima hasta esta línea tenemos 200 kilómetros de distancia. Y este contacto, repito, está desde Tumbes hasta Tacna. Entonces, ¿qué evita que estas dos placas puedan deslizarse tranquilamente, ¿no? Sin mostrar mucha fricción, simplemente se deslizan suavemente? ¿Qué está evitando que ocurra eso? Es que en la superficie de contacto de estas dos placas tenemos protuberancias, tenemos lo que nosotros llamamos asperezas, tenemos como especie de rompemuelles ahí que evita que la placa se desplace, la detiene, ¿no? Y cuando la detiene, hace de que la placa continental siga empujando y empujando, o sea, acumulando esfuerzos para tratar de vencer esa resistencia que ofrece la superficie en la cual las placas están acopladas. Entonces, estas manchitas grises que les he puesto aquí, vamos a llamarle asperezas, que es un nombre bastante sencillo, que es un sinónimo, podríamos decir, no, que es más o menos como pensar que ahí tenemos una gran cantidad de rompemuelles que evita que el vehículo avance. En este caso, evita que el continente avance. Y para que mi vehículo venza el rompemuelles, tiene que acelerar y luego saltar el rompemuelles. Igual también el continente tiene que acumular esfuerzos y luego saltar y vencer el rompemuelles o vencer la aspereza. Entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser la aspereza para un sismo de 6? Tiene que ser de ese tamaño, espero que lo vean, un área celeste acá muy pequeñita. Para un sismo de 7, ya está creciendo la aspereza, es un poco mayor. Para un sismo de 8, como el de Pisco, ya no hablamos de una aspereza, hablamos de 2, 3 asperezas. Y quien recuerda el sismo de Pisco del 2007, Lima se sacudió y muy lentamente, luego aceleró su sacudimiento, luego disminuyó y luego volvió a sacudirse. Se rompieron 2 asperezas durante el terremoto de Lima, o el terremoto de Pisco, o el sismo de Pisco. Se rompieron 2 asperezas. No fue una, fueron 2. Por eso duró más tiempo, por eso tuvo mayor tamaño. Es decir, que la duración y el tamaño de la ruptura está asociado a la magnitud del sismo. Eso es importante que lo lleguemos a comprender. Y aquí también viene el hecho, el IGP ha dicho que frente a la costa de la zona central del Perú hay una zona acoplada que podría generar un sismo probablemente de magnitud 8.8, 9.0. ¿De qué dimensión sería la aspereza? Ahí lo tenemos. Prácticamente desde Pisco hasta la zona sur de Ancash estaría ubicada esa gran aspereza que tendría que generar este evento sísmico de gran magnitud. Entonces, para que entendamos un poco, magnitud 6, magnitud 7, ¿no? Y aquí voy a poner magnitud 5, voy a poner aquí. ¿Cómo podemos imaginarnos la cantidad de energía que liberan estos eventos sísmicos? No hay manera de poder cuantificar esa energía, pero de acuerdo a los números que se ha hecho en sismología, lo que hemos llegado a la conclusión es de que podemos compararlo con la energía que libera una bomba atómica como la de Hiroshima. Entonces, si yo hago estallar una bomba atómica como la de Hiroshima, yo estaría liberando la energía de un sismo de magnitud 5. Si hago estallar 30 bombas, estaría liberando la energía de un sismo de 6. Si hago estallar esta cantidad de bombas, yo estaría liberando la energía de un sismo de 7. Si hago estallar esta cantidad de bombas, yo estaría liberando la energía que acumula un sismo de 8. Y si yo hago liberar, a ver, esta cantidad de bombas, a ver, 3 por 21, 6, sí, está bien. Esta cantidad de bombas, yo estaría liberando la energía de un sismo de 9. Entonces, un sismo a magnitud 4, un sismo a magnitud 3,
un sismo de magnitud 5, un sismo de magnitud 6, no ayudan en nada a liberar la energía que se acumula para dar origen a los grandes sismos que en algún momento ocurren en el mundo o tienen que ocurrir en el país. ¿Ya? Eso también para que vayamos comprendiendo un poco. Para que veamos más de cerca, aquí les he puesto el sismo de Chile 8.8 y el sismo de Japón 9.0. Y lo que les voy a mostrar ahora es cómo se ha liberado la energía. Ustedes van a ver luces de color celeste, que es donde empieza el sismo liberando poca energía, y luego van a ver unas áreas de color rojo. Presten atención a las áreas de color rojo porque esas serían las asperezas. Esas serían las dimensiones de rompemuelles que está rompiéndose cuando pasa el vehículo o cuando la placa continental vence la resistencia y se produce el salto. Entonces veamos eso aquí. Sismo de Japón, de Chile, lado izquierdo, y lado derecho el de Japón. Veamos las dimensiones de esas áreas rojas que son las asperezas. Y nos vamos a dar cuenta que en el caso de Japón, el área de color rojo realmente es 3, 4 veces más grande que lo que se produjo en Chile. Y la diferencia en la magnitud del sismo, si se han dado cuenta, solamente la diferencia es 0.2 de magnitud, para que realmente entendamos cuál es la diferencia entre las escalas de magnitud, o mejor dicho, en los valores de magnitud de un sismo con respecto a otro. Otra cosa que espero que se hayan dado cuenta es que en la parte superior de esta figura, ¿no? Tenemos un contador aquí, tenemos un contador. Todo este proceso de liberación de la energía se ha producido solamente en 150 segundos. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ahora, si este sismo ocurriera frente a Lima en este momento, ¿cuánto tiempo se va a sacudir el suelo donde nos encontremos ahora mirando la presentación? ¿Cuánto tiempo se va a sacudir? Mínimo se va a sacudir el doble de tiempo. Es decir, 150 segundos más 150, 300 segundos, entre 60. 5 minutos sacudiéndose los suelos debajo de nuestros pies. Mínimo. Pregunto, ¿las casas que hay en Lima soportarán 5 minutos sacudiéndose? La casa de los cerros, la casa de las urbanizaciones que han crecido en base a las invasiones, distritos como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, esas viviendas soportarán 5 minutos sacudiéndose el suelo mínimo, ¿no? Es la gran pregunta que uno tiene que hacerse para tratar de responder a estas preguntas. Es decir, la duración del sismo no tiene nada que ver con la duración del sacudimiento del suelo. Y si yo tengo en mi casa sobre un cerro rocoso, hecho con concreto, y tengo la misma casa, pero en un suelo lleno de arena, mi casa de la zona de arena se va a sacudir con más intensidad que la casa que está en la zona rocosa. Es decir, ¿no? Que va a depender mucho del suelo también para ver qué tan fuerte se sacude el suelo o se sacude mi vivienda. Eso es importante que hay que considerar. Sigamos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos averiguar nosotros si el continente está avanzando libremente hacia el mar o se está deteniendo porque hay una aspereza, porque hay un rompemuelles que evita que se desplace? Y una herramienta que nos ha ayudado en los últimos años a nosotros y a nivel mundial, a toda la comunidad científica, son los GPS de alta precisión, de alta tecnología. Los GPS funcionan en este caso igual que el GPS que tenemos en los vehículos, ¿no? Si yo prendo mi GPS cuando enciendo mi vehículo, el GPS me va a decir, estás yendo en tal dirección y con tal velocidad, ¿no? Y si encontramos ahí pequeños baches, pequeños rompemuelles por ahí, vamos a suponer que encontramos en la pista pequeños baches. Entonces el GPS va a pasar por el GPS, cuando estemos por el bache, el GPS va a decir, pum, se detiene, regresa, acelera, y el GPS me dice, estoy avanzando tranquilamente, con velocidades un poco interrumpidas, quizás un poco que me esté disminuyendo mi velocidad, pero sigo avanzando. Y cada bachecito que hemos pasado es un sismo magnitud 3, magnitud 4. O sea que el continente está avanzando tranquilamente, ¿no? Encuentra pequeños baches en la zona que es donde están acopladas, pasa esos baches, produce sismos de 3, de 4, no hay ningún problema, ¿no? No hay un rompemuelles gigante en su camino, sigue avanzando libremente. Pero ¿qué pasa si en ese transcurso la placa encuentra una aspereza o el vehículo suyo encuentra un rompemuelles y no puede pasar el rompemuelles? Ustedes en el vehículo van a tener que acelerar
para vencer la resistencia del rompemuelles, ¿no? Y probablemente aceleran despacio y no pasa, regresa. Vuelven a acelerar un poco más, regresa, hasta que aceleran con mucha fuerza o con mucha potencia, mejor dicho, y saltan el rompemuelles. Igual el continente avanza y no puede avanzar, se va deformando, como ustedes ven acá, se va deformando y va retrocediendo. El continente va retrocediendo. Y el GPS me va a decir, estoy retrocediendo para tomar más fuerza, o sea, voy a acelerar más fuerte para vencer este rompemuelles que es la aspereza. Y cuando logra hacer eso, como vemos en la figura inferior izquierda, el continente salta sobre el rompemuelles o rompe la aspereza, rompe la zona acoplada y produce el sismo. Y cuando produce el sismo, ¿no? Se va a producir también el tsunami. Entonces, si yo coloco GPS a lo largo de la zona costera del Perú, puedo saber dónde el continente está avanzando libremente y dónde el continente no puede avanzar, está retrocediendo porque está acumulando esfuerzos. Porque ahí se va a producir el próximo evento sísmico. Y cada vez que el continente salta sobre la placa oceánica cuando produce un sismo, no es otra cosa que, esta es la placa oceánica que se está introduciendo, cuando el continente salta, lo que hace es esto, así, salta, ¿no? Y en el caso del terremoto de Pisco, la zona de Paracas, Pisco, se desplazó hacia el mar 1.5 metros. El terremoto de Concepción de Chile del 2010, la ciudad de Concepción saltó 3 metros hacia el mar. ¿Ya? Y cuando hace esto, el continente cuando salta, así como vemos aquí con esta especie de como si fuera un pico, el agua del mar comienza a elevarse así como una campana. Y cuando cesa el esfuerzo que ha tenido la placa, ¿no? Cuando ha saltado, el agua simplemente comienza a bajar así por gravedad, cae y comienza como una especie de una gota gigante, cae y comienza a desplazarse en diferentes direcciones y produce el tsunami, ¿no? Entonces, voy a colocar GPS a lo largo de la costa del Perú, voy a monitorear para saber en qué dirección se mueve el continente, nuestro continente. Entonces, estoy en ese proceso de buscar dónde las placas están acopladas. Entonces, mientras hacemos eso, este es Lima, ¿no? Y Antofagasta de Chile, que es la primera etapa del proyecto que trabajamos, ¿no? Entonces vamos a averiguar qué sabemos de Lima, de Arequipa, del norte de Chile, qué sabemos históricamente. Que en Lima ha habido un sismo en 1746, de magnitud probablemente 8.8, en el sur del Perú también otro, probablemente de 8.8, y en el norte de Chile también otro, probablemente de 8.8. O sea, estamos hablando de grandes sismos. ¿Qué más sabemos? Sabemos que en Lima ocurrió los sismos del 66, del 40, del 74. Sismos que no pasaron la magnitud de 8. En el caso de Ica también hay un sismo de magnitud 8, y en 1942 y en 1913 también uno de 7.8, en el caso de más o menos frente a la costa de Nazca. ¿Qué más sabemos? Sabemos que en el 2001 ocurrió en Pisco el evento sísmico de Pisco, también de 8, y en el de Arequipa del 2001 también 8.2 aproximadamente este sismo. Todo lo que está de gris son zonas donde se está acumulando deformación, se está acumulando esfuerzos que tienen que dar origen en algún momento a un sismo importante. Entonces ya hemos recogido los datos de GPS, ya los hemos analizado, ya los hemos procesado, y ahora los voy a poner en un mapa. Las flechas me van a indicar en qué dirección se está movilizando el continente. O las flechas me va a decir, o sea, es el resultado que el GPS me diga, estoy yendo en tal dirección. Fíjense la orientación de las flechas de color negro. Si apuntan hacia el mar, significa que la placa solo está encontrando en su desplazamiento, solamente encuentra pequeños baches ahí que está pasando, generando sismos pequeños. Pero si las flechas apuntan hacia el continente, significa que existe una zona acoplada, existe una aspereza que evita que el continente avance, se está acumulando esfuerzo, se está acumulando deformación y tiene que producirse un sismo grande en algún momento. Entonces veamos las flechas de color negro. Ahí tenemos.
todas apuntan hacia el continente, ¿no? Y son de longitudes bastante importantes. Entonces, si esto es cierto, significa que hay una zona acoplada, significa que hay una aspereza, significa que hay una zona donde se va a producir un sismo. ¿Dónde están esas asperezas o estas zonas acopladas? Las tenemos aquí. Frente a Lima tenemos estas dos zonas rojas, tenemos frente a la zona de Nazca, tenemos aquí frente a Moquegua y Tacna, y tenemos toda la zona norte de Chile. Por la dimensión de la zona acoplada, por la dimensión de la aspereza, podemos darnos cuenta que en el norte de Chile, el evento sísmico va a ser muy grande y va a afectar Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, obviamente toda la parte norte de Argentina, Chile, etc. ¿No? Pero aquí en la zona norte, en la zona centro donde se encuentra Lima, ahí tenemos las perezas bien identificadas. Este trabajo se publicó en el año 2014. Ahí ya sabíamos ya todos estos resultados. Hemos seguido monitoreando, pero ahora toda la costa del Perú. Ya dejamos de lado Chile, nos pusimos con toda la costa del Perú. ¿Y qué es lo que encontramos? Lo que salió publicado en el mapa. En realidad, este trabajo fue publicado en el año 2017, no, perdón, en el año 2017, pero obviamente teníamos que hacer mucho más análisis para estar seguros de lo que estábamos encontrando, y al final ya estamos convencidos. Lo único que nos falta saber es la fecha, pero eso obviamente no se puede saber porque la naturaleza es difícil, es muy compleja, muy heterogénea. En todo caso, aquí está la zona de Lima, la aspereza de Lima, la zona acoplada de Lima, que creemos es el terremoto de 1746, que tiene que repetirse, ¿no? Y para este sismo, pues la magnitud probablemente sea del orden de mayor a 8.8, tal como lo hemos mencionado, y probablemente pues llegue también a 9.0 para este sismo importante. En el sur de Nazca está la aspereza esta, que probablemente sea el terremoto de 1913, que no se repite. También probablemente la magnitud esté llegando a 8. Y frente a Moquegua y Tacna también la magnitud puede estar del orden de 8. En el norte del Perú no hay zonas acopladas importantes, ¿no? Hay aquí una pequeña zona aquí frente a Chiclayo, ¿no? Que como está muy lejos de la zona costera, pues probablemente en Chiclayo el sacudimiento del suelo sea muy bajo, ¿no? Pero estos sismos tienen la característica de generar tsunamis, así que probablemente sí se genere un tsunami en esta zona. Pero el resto de la zona norte del Perú no hay información, o sea, no hemos logrado identificar la existencia de una aspereza o de una zona acoplada. Es decir, que si alguna persona que está en Lima dice, y ahora que en Lima ve un sismo grande, ¿dónde me puedo ir? Puede irse a Piura, puede irse a Chiclayo, puede irse a Trujillo, pero todos sabemos que ahí también viene el fenómeno del Niño, o sea, que al final no hay un solo lugar en el país que no exista un proceso natural que desarrolle el planeta Tierra que probablemente pueda afectar, ¿no? Entonces, esta es la zona de acoplamiento que hemos conversado y que hemos hablado. Y si este va a producir un sismo magnitud 8, la idea es qué tan fuerte se va a sacudir el suelo en Lima. Esa es la gran pregunta que hay que hacerse, ¿no? Y entonces aquí tenemos los valores. Para hacer esto, nosotros nos hemos dicho la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo está acumulada la deformación? Más de 270 años. ¿Cuál es la velocidad de desplazamiento de las placas tectónicas? 6 centímetros por año. Bien, vamos a generar el sismo, ¿ya? Que se va a producir. Y luego nos hemos preguntado, ¿cuáles son la calidad de los suelos de Lima? Entonces hemos hecho unos estudios geofísicos de los suelos de Lima en colaboración con la UNI, ¿no? Y hemos averiguado qué tipo de suelo tiene Lima, porque donde ya les he dicho, donde hay zonas rocosas, zonas compactas, las ondas se atenúan, y donde los suelos son rellenos con arena, presencia de agua, las ondas se amplifican. Entonces, el resultado es el mapa que ustedes tienen aquí en la figura al lado derecho, y nos damos cuenta que Lima metropolitana y Callao prácticamente se van a sacudir con valores mayores a 600 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Pero qué es eso? Cuando ocurrió el sismo del 2007, el sismo de Pisco, Lima y el Callao se sacudieron con valores de 80. Entonces, ahí ustedes pueden recordar más o menos, si es que estuvieron en Lima, qué tan fuerte se sacudió el sismo cuando ocurrió
qué tan fuerte se sacudió el suelo cuando ocurrió el sismo de Pisco. Cuando ocurrió el sismo de Mala, que le conocemos así, Mala, de este año, ¿no? El suelo de Lima y el Callao se sacudió con valores promedio de 35. Si este sismo se produce, el suelo se va a sacudir con valores mayores a 600. En Ventanilla, 900, 800, 700, etc. ¿No? Entonces la pregunta viene ahora. 5 minutos mínimos sacudiéndose los suelos de Lima Metropolitana y el Callao, soportando sacudimientos de 600, las casas soportarán todo ese tiempo, ¿no? Ya yo les invito a ustedes que comiencen a mirar un poco la ciudad de Lima, ¿no? Como la ciudad de Lima y el Callao, ¿no? Para responder esa pregunta. El sismo de Chile del 2010, magnitud 8.8, que ya les he mencionado, llegó a sacudirse con valores de este tipo, 960. El sismo de Japón del 2011, 9.0, llegó a tener valores de 1200, ¿no? Entonces, grandes sismos, grandes niveles de sacudimiento del suelo, ¿ya? Pero todo lo que les he mencionado hasta aquí es todo aquello que la Tierra realiza sin necesidad de la presencia de la humanidad, sin la necesidad de la presencia del ser humano, de la persona sobre su superficie. Y para que veamos esto y para que ya también vayamos enfocándonos a lo que quiero contribuir, además de lo que ya les he comentado, por un instante, ustedes imaginariamente pónganse en el Cerro San Cristóbal. Ahí donde está la cruz, ahí se ponen ustedes. Todos ustedes se paran, se sientan o se ponen de pie ahí. Y cierran los ojos y por un momento todas las áreas urbanas de Lima Metropolitana y el Callao desaparecen. No hay nada. Solo hay pampa y el mar. Y ustedes están ahí sentados mirando. Y de pronto, ¿no? Imaginen eso, por favor. De pronto ocurre un sismo de magnitud 9 o magnitud 8. ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Van a ver una polvareda increíble o deslizamiento de tierras, piedras de los cerros. Loma de Corvina, toda esa tierra se va a desplazar, ¿no? Van a ver que en la zona de costa el agua va a comenzar a aparecer en zonas que estaban, que a simple vista ahorita está seco, el agua va a salir porque se produce la licuación de suelos, ¿no? A lo largo de las quebradas de los cerros, la ribera del río Rima, todas esas tierras se va a desplazar, se va a caer. O sea, todo va a estar lleno de deslizamientos, ¿no? Fisuramientos del suelo, ¿no? Y de pronto va a venir un ole tsunami, va a avanzar toda la zona costera, va a inundar todo eso. Eso es lo que va a pasar. Ahora ustedes vuelvan a cerrar los ojos, vuelvan a abrirlos y vean Lima y el Callao ahí nuevamente. Todo lo que les he contado antes que haya casas y eso es parte del proceso evolutivo del planeta Tierra. Y ahora ustedes ponen las casas y ya pueden darse cuenta dónde está el problema. Y a eso le llamamos desastre. Los desastres no son naturales. Si existe una autopista o una zona desértica, una autopista de alta velocidad, y no hay un solo ser vivo ahí, eso no representa un peligro para nadie. Pero si aparece una persona y pone su casa al lado de la autopista, ya representa un peligro. Y si aparece 10, 20, 30, 40 personas, el peligro se incrementa, ¿no? El riesgo también se incrementa de manera muy importante. ¿Quién generó el desastre? O el riesgo, la persona que fue y se puso al lado de la autopista. Entonces, los desastres no son naturales. Los peligros tampoco son naturales. En el caso del planeta Tierra, porque ya les he dicho que todo lo que les he contado antes de estas diapositivas es todo lo que el planeta Tierra desarrolla como parte de su proceso evolutivo. Y para eso no necesita para nada la presencia del hombre o de la humanidad.
Las sociedades son los responsables de todo aquello que llamamos desastre. Y creo que el ejemplo de la autopista que les he comentado es clarísimo para que entendamos dónde está el problema. El desastre de una ciudad no lo produce el terremoto o el sismo o el temblor, como quisiéramos llamarle. Las personas son afectadas únicamente por el colapso total o parcial de sus viviendas. Y lo hemos visto en Sullana. He visto una persona que, si no le cae el techo de su vivienda, esa persona no hubiera tenido ningún daño físico. Clarísimo. Las personas son afectadas por sus viviendas. ¿Por qué? Porque las viviendas han sido construidas con material que no es el adecuado, como ven en la figura, o por su antigüedad, o porque han sido construidas sobre suelos que no son compactos, tal como vemos en la imagen. Si se dan cuenta aquí, estas viviendas se están separando porque este suelo de aquí se está hundiendo con respecto al otro. O porque las han construido en zonas cuyos suelos morfológicamente representan un riesgo. ¿No? Esos son los tres factores por los cuales las personas son afectadas cuando el suelo se sacude producto de un sismo. Y tenemos imágenes, ¿no?, que les voy a mostrar. Esto es Lima, lado izquierdo. Lima, en el año 1613, Lima era pequeñito, como ven ustedes aquí. Y fíjense, todo lo que está de gris, más allá del gris oscuro, que es la cordillera, todo lo que está de gris claro, son zonas de arena, ¿no? 1891, Lima ya crece un poco más y el Callao también ya comenzó a ser un puerto importante. Lado izquierdo, 1920, Lima creció más, el Callao también. Lado derecho, 1974. Y Lima era lo que está, Lima y Callao era lo que está pintado de amarillo. Y he puesto 74 porque, como ya les dije, fue el último evento sísmico importante que ocurrió frente a Lima, ¿no?, de magnitud 7.8. Y fíjense, donde está el parque universitario, las viviendas eran de adobe quincha, colapsaron, y creo que aún siguen esas viviendas en pie. En la zona de Chorrillos también hay viviendas igual, ¿no? Y todo lo que vemos aquí, toda esta zona de aquí, son arenas. En las quebradas, todo esto que vemos aquí son arenas, zonas de arenas, ¿no? Todo esto que está acá, arena, todo lo que vemos aquí son arenas, ¿no? Toda esta parte de aquí, todo esto son arenas, ¿no? Arenas. Después del 74, Lima creció, pero de manera acelerada, y creció llenando sobre esas zonas de arena, ¿no? Y lo han hecho utilizando la autoconstrucción, y han generado escenarios como vemos en las imágenes, ¿no? Y creo que aquí nos damos cuenta claramente que los suelos son rellenos, ¿no?, deslizamientos, etc. Y tenemos imágenes como estas, ¿no? Viviendas cuya construcción no es el adecuado, suelos que son húmedos, o sea que son suelos arcillosos, ¿no?, que tienen componente arcilla, arena, ¿no? Cuando ocurre un sismo en la zona costera del litoral peruano o en cualquier otra parte del mundo, tres son los efectos principales que se producen después del sismo. El tsunami, que ya le hemos hablado, la licuación de suelos, zonas de arena, donde el agua que está atrapada en el subsuelo sale a la superficie de manera de piletas, de chorros, ¿no? Y los cerros se sacuden tan fuerte que caen piedras y tierra. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a caer de estos cerros, donde las viviendas están levantadas sobre pirca de piedras, ¿no? En la ribera de los ríos, ¿no? Si no es el río que erosiona la parte baja, el sacudimiento del suelo va a ser importante. Y todo lo que vemos aquí, todo lo que vemos aquí, todo esto es relleno, basuras, rellenos. Estas viviendas acá son de cinco niveles. Esto que vemos en la parte inferior son piedras de río, ¿no?, porque la casa se ha levantado al costado del río Rímac. Si se dan cuenta, las casas se están hundiendo, ¿no?
Y estoy seguro que la persona acá, como siempre, va a decir, nadie me dijo que esta es una zona de riesgo, nadie me dijo que mi casa se estaba hundiendo, etcétera, ¿no? Y fíjense el tipo de material que han usado, ¿no? Columnas delgadas, ¿no? Ladrillo hueco que está ahí con algunos vacíos en estas zonas. O sea, aquí también, fíjense, realmente la situación es bastante crítica. Vemos de este tipo también aquí, ¿no? O sea, cómo es que Lima está creciendo hacia las zonas de mayor riesgo, ¿no? Y aquí, pues fíjense esta persona, aquí hay un poste de electricidad, ¿no? Y como quiere agrandar la casa, pues al poste lo ha puesto como si fuera una columna de su casa, y ya está listo. Seguimos armando la casa. Esto que está en la avenida Bancae, ¿no? O sea que no solamente queremos televisores plasma, ¿no? De moda, sino también ahora queremos edificios plasmas, ¿no? Y eso también es bastante crítico, ¿no? Para una ciudad, ¿no? Y las viviendas antiguas, que con la humedad que soporta los bloques de adobe o el adobe aquí simplemente ejerce más carga y las casas comienzan a colapsar. Y aquí tengo más imágenes, ¿no? Viviendas esta vivienda acá arriba, las columnas no han sido correctamente hechas, igual que la de abajo, viviendas de adobe, la parte superior también viviendas de adobe, en la parte inferior una casa cuyo no ha sido terminada y el techo ha colapsado. Lado derecho, la vivienda tiene malos suelos, las paredes se han cuarteado de la vivienda y han colapsado, ¿no? Igual aquí, suelos malos, si se dan cuenta estos suelos, esto es aquí arcilla, ¿no? Y en las pistas simplemente son pues también rellenos de tierra que han sido compactados con estos rodillos gigantes y luego ponen la pista, o sea, simplemente es arena o es arcilla sobre la cual se ponen las pistas, tienen esos procesos, ¿no? Aquí tenemos casas que se han hundido porque el agua ha salido de la parte izquierda superior, el agua ha salido en el suelo arcilloso que vemos aquí, ¿no? El lado derecho vemos también que la casa se han hundido, 1 metro prácticamente se han hundido en el suelo porque salió agua del subsuelo y la casa se hundió. En las figuras de la parte inferior también tenemos lo mismo. Si se dan cuenta, siempre ocurre lo mismo. Pero hay algo interesante aquí. Estas últimas figuras que les he mostrado, estas y estas, que parecieran fuera un solo sismo, fíjense ustedes, corresponden al sismo de Sullana del 30 de julio de este año. Sismo de Arequipa del 23 de junio del 2001. Sismo de Pisco del 15 de agosto del 2007. Y lo que es más interesante, sismo de Haití de este año. Siempre vemos el mismo tipo de daños en superficie. Siempre, no cambia para nada. Siempre es lo mismo. Se cuentan las mismas historias. Lo único que cambia es el lugar y los actores. Y los sismos desarrollan los mismos procesos de ruptura, las mismas liberaciones de energía, los mismos movimientos de las placas tectónicas, las mismas deformaciones. Eso no cambia. Lo que cambia son simplemente los actores y los lugares, porque los daños siempre son los mismos. Entonces, ¿cómo nos preparamos ante un sismo? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos todos, porque ya las ciudades están levantadas, o quizás podamos proyectar, gestionar mejor el crecimiento de las ciudades. ¿Cómo nos preparamos ante un sismo? Es la gran pregunta. Entonces, creo que ya hemos aprendido construyendo casas seguras ante los sismos. Esa es la solución. Las personas no son afectadas por el sismo, son afectadas por el colapso total o parcial de sus viviendas. ¿Y cómo construimos una casa segura ante los sismos en un país altamente sísmico? ¿Cómo gestionamos el crecimiento de las ciudades en un país altamente sísmico? Construyendo casas seguras ante los sismos. ¿Y cómo lo hacemos? Solamente tenemos que seguir 4 pasos sencillos, nada más. Y esto lo dijo mis amigos de Aceros Arequipa hace 10 años atrás. ¿Ya? Y he tenido que buscar en mis presentaciones de esos años para tratar de encontrar, porque creo que es el momento oportuno. ¿Cuáles son esos pasos sencillos? De repente recuerdan esta figurita. Primer paso, buenos planos. Segundo paso, buenos ingenieros. Tercer paso, buenos suelos. Cuarto paso,
buenos materiales. Si hacemos esto, vamos a construir casas seguras ante los sismos y el próximo sismo realmente no nos va a causar ningún tipo de daño físico. Por lo menos nuestra casa nos va a dar la seguridad de que podemos salir airosos. Ahora, como esto es cierto, ¿no? que nosotros solamente somos afectados por el colapso total o parcial de nuestras viviendas, el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, desde el año pasado nos está financiando un proyecto que dura 2 años, termina este año, a nosotros IGP y al INDECI, creando o poniendo en operación, mejor dicho, un sistema de alerta sísmica temprana que se llama SASPE. Y lo que se trata aquí es de que al ocurrir un evento sísmico y cualquiera de los sensores que estamos colocando en la zona costera detecte el sismo, inmediatamente nos va a enviar una alerta a las áreas urbanas diciéndoles, prepárate, que en pocos segundos viene una onda sísmica y va a sacudir tu casa. Y esos segundos valiosos tiene la población para salir de sus casas porque no sabemos cómo se va a comportar, o ubicarnos en zonas seguras dentro de ella. Y es un sistema que va a funcionar para toda la costa del Perú. 10 regiones van a estar con este sistema. Si este sistema hubiera funcionado en el 2007, la alerta para Lima y el Callao hubiera llegado con 30, 40 segundos de anticipación. Si este sistema hubiera funcionado en el sismo de Mala de este año, la alerta para Lima hubiera llegado con 8 a 10 segundos de anticipación. Tiempo suficiente para protegerse en zonas seguras. Cuanto más cerca estoy de donde ocurre el sismo, mi tiempo va a ser menor, y cuanto más tiempo más alejado estoy, mi tiempo va a ser mayor. Pero es un sistema que yo te protejo a ti, tú me proteges a mí cuando ocurran sismos importantes en el país. Y este proyecto, repito, estamos ya a punto de culminarlo este año. El próximo año, en el primer trimestre del próximo año, se van a hacer los simulacros, las pruebas con las sirenas que está colocando INDECI, se va a acelerar la capacitación de la mano de INDECI, de la población, para que haga un buen uso de este sistema. Y mientras nosotros seguimos tratando de aprender más con los sismos, seguimos tratando de sacar adelante proyectos tan importantes como SASPE, en el IGP seguimos haciendo ciencia para protegernos, ciencia para avanzar. Eso es lo que quería compartir con ustedes, por favor. Muchas gracias. Muy agradecido por su presentación, ingeniero Hernando Tavera. Yo creo que ha sido una exposición clara, generosamente académica, para los no técnicos, especialistas. Yo creo que ha comenzado por un buen tema, ¿no? Que entiendan de que no nos fijemos en el medio ambiente, en la capa superficial, pero también preocupemos por lo que pasa en la capa subterránea. Usted ha evidenciado algo que muchos se olvidan, de que la Tierra efectivamente, ¿no? tiene vida autónoma. Y al final, para reducir todo lo que usted muy bien ha explicado, podemos decir que hasta se comporta como una olla a presión. La olla a presión, si no tiene salidas, va a tener deformaciones, de ser media cuadrada, se va a poner redonda, si es ovalada, se va a poner redonda, pero tiene un pito que evita que explote la olla. Entonces, ese pito son los volcanes. Esos pitos vienen a ser los terremotos, temblores. Estas emanaciones también de magma que a veces salen en el fondo marino, que nosotros no lo percibimos. Entonces, es bueno que haya tenido esa explicación. El tema también de las placas. Deben entender de que esto de las placas nos pone en una situación muy vulnerable a toda la costa peruana, ¿no? Y la gente tiene que tener en claro que vivimos, como usted bien ha dicho, en una zona que la naturaleza está viva, y cualquier tipo de desastre va a ser culpa de negligencia, falta de conocimiento y tal vez malas prácticas por parte de los habitantes. Yo he quedado bastante reconfortado con esta exposición. Creo que va a haber preguntas de los regidores que vamos a pasar en este momento. Yo también tengo algunas preguntas, así que, señor secretario técnico, ¿tenemos regidores en la lista? Señor presidente, no, todavía en el chat no tengo pedidos de palabra, de repente por la vía. Sí, el regidor Mariátegui acaba de
de pedir el uso de la palabra. Muy bien, Regidor Marati, ¿tiene el uso de la palabra? Gracias, presidente. Y igualmente, muy agradecido por la exposición, ¿no? Generosamente académica, como bien ha manifestado usted, señor presidente. Y bueno, sí, me ha gustado cómo se ha abordado el tema, ¿no? Nos ha dado un conocimiento panorámico de estos fenómenos y sobre todo dónde está el riesgo, ¿no? Y ahora, un poco adentrándonos ya a lo que concierne a la comisión, ¿no? Que son los asentamientos humanos, las urbanizaciones informales. ¿Se tiene alguna data de cuántas serían los hogares en posible riesgo, pues, de colapso ante un sismo de las características que se ha mencionado? Y además quisiera saber, aparte de avisar tempranamente, ¿no?, la alerta sismológica, ¿de qué otra forma se puede colaborar para que los asentamientos humanos que han autoconstruido sus casas podrían, de alguna forma, reforzarlas, o al menos que tomen conciencia en el peligro en el que están, ¿no? No sé si se tiene estadística o en el caso de cuántas familias se verían perjudicadas y algún programa en el cual las personas puedan de alguna forma reforzar los cimientos de sus casas, justamente esas personas de asentamientos humanos y que han autoconstruido, ¿no? Gracias. Gracias, Regidor Marati. Ingeniero Tavera, si podría responderle al regidor, por favor. Sí, bueno, mire, dentro de lo que representa el SINAJER, obviamente cada institución y cada grupo humano tiene una responsabilidad definida, ¿no? La misma, ustedes también son parte del SINAJER y ustedes también tienen una responsabilidad dentro del SINAJER. Lo que le toca al Instituto Geofísico del Perú es hacer la investigación de estos peligros geofísicos, ¿no? Y también, pues, generar soluciones que permitan proteger la vida de la población, ¿no? Como este sistema de alerta sísmica que he mencionado. El CENEPRED es la institución que se encarga de hacer toda la evaluación de la gestión del riesgo y la evaluación del riesgo. Y ellos ya han elaborado documentos técnicos en los cuales por lo menos alcanzan números promedios de personas afectadas, áreas afectadas, ¿no? Si ocurriera un sismo importante, ¿no? Y ellos también recomiendan, ¿no?, de que haya participación de otras instituciones como los colegios especializados, por ejemplo, para buscar alternativas de mejorar la construcción. Sé que la Católica ha propuesto un proyecto muy importante hace unos años ya que tiene que ver con el tema de reforzamiento de viviendas, ¿no? Entonces yo creo que la idea simplemente es que hay información y probablemente no todos tenemos acceso a ella o no todos tenemos conocimiento de que existe la información. Yo creo que sería un buen ejercicio comenzar a recopilar toda la información que han generado las instituciones técnicas, ¿no? Para poder, obviamente, tener más información que les ayude a tomar decisiones, ¿no? Hay información, ¿ya? Pero en este momento yo no tengo en la memoria exactamente los números. Muchas gracias, regidor Marati. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Sí, señor presidente, tenemos también el pedido de palabra de la regidora Quirós y estoy anotando los pedidos. Por favor, les pediría a los asistentes que lo hagan por el chat primeramente para poder hacer un uso de palabra ordenado. Perfecto, entonces tendría la palabra la regidora Yeydi Quirós, por favor. Muchas gracias, presidente. Quería preguntar sobre el sistema al que se refería el especialista, obviamente agradeciendo también, reiterando las muestras de agradecimiento sobre la exposición. Este sistema que permite la alerta, digamos, no tan amplia, digamos, pero con cierto tiempo para poder prevenir o para poder ir a zonas seguras, es un sistema difícil de adquirir. Entiendo que es parte de un proyecto nacional en el que están 10 regiones, como lo ha dicho, pero dentro de esta lista, o sea, se está considerando a Lima y el Callao, digamos, de la forma en que se debería considerar. Lo digo por ejemplo, ¿no? Lima representa pues la tercera parte de la población. Es posible o sería recomendable que pueda añadirse algunas otras cosas más, tipo equipos, no sé. O sea, ¿qué tan factible es, digamos, si es que hubiera la voluntad, el presupuesto, qué sé yo, qué tan factible es poder
reforzar lo que ya va a estar dentro de este programa nacional, desde la misma Municipalidad de Lima, ¿no? ¿O es que considera que, digamos, lo que se va a brindar dentro de este programa para Lima Metropolitana es suficiente, ¿no? Y si no lo es, ¿qué faltaría, qué recomendaría para que sea, pues, óptimo? Ingeniero Tavera, por favor. Sí, un momentito, por favor, dime un minuto más, voy a tratar No se preocupe, le esperamos. lamentablemente no tengo me hubiera gustado tener una diapositiva adicional, pero voy a tratar de utilizar esto para explicar, a ver, aquí. Ya, por ejemplo, voy a centrarme solamente en Lima y el Callao, pues más o menos voy a pensar que esto es Lima, ¿ya? Más o menos, Lima Metropolitana y el Callao, más o menos, ¿ya? No estamos muy seguros, obviamente. Aquí vamos a poner que está el Callao. Y hay una gran cantidad, aquí está el Morro Solar, Morro Solar. Entonces, aquí tenemos una isla que se llama Islas Hormigas y aquí tenemos la isla San Lorenzo. Entonces, básicamente en la zona de Lima Metropolitana y el Callao, hay un sensor que se ha colocado aquí, otro sensor que se ha colocado en la San Lorenzo y hay un sensor aquí en Morro Solar. Entonces, cuando ocurre un evento sísmico, supongamos aquí, ocurre el evento sísmico aquí, la estación que está en Islas Hormigas inmediatamente va a enviar una alerta a Morro Solar y de aquí se va a diseminar en todo Lima Metropolitana y el Callao, la alerta, ¿no? Entonces, en este caso específico, desde Islas Hormigas hasta el Callao, tenemos 60 kilómetros, o sea que la alerta debe darse con un tiempo de 10 segundos más o menos. La alerta se estaría dando. Ahora, en cada área urbana de cada distrito va a haber una bocina, ¿no? ¿Cómo se llama? Una bocina, ¿ya? Eso lo está colocando INDECI, una bocina por distrito. Lo que es interesante aquí es que el gobierno regional de Lima y el Callao y las municipalidades locales tienen que ayudar a desarrollar el proyecto en su implementación, porque se requiere por lo menos cada 300 metros una bocina, una sirena, por así decirlo, ¿no? Entonces, entiendo que ya INDECI ha coordinado, por ejemplo, con la Municipalidad de Lima, ya les había preguntado dónde van a colocar la sirena que el proyecto va a poner, y también entiendo que ya coordinó con cada alcalde distrital para hacerles la misma pregunta, ¿dónde voy a colocar la sirena que el proyecto va a financiar? Pero la recomendación al final va a ser, para tu área necesitas, no sé, 30 bocinas, tú vas a tener que financiar esas 30 bocinas, porque el proyecto no financia el total de las bocinas, ¿no? Entonces, a la pregunta específica, el proyecto está financiado por el Estado peruano completamente, hasta donde le he mencionado, ¿no? Y lo que se va a necesitar en su momento es que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan apoyar con la implementación de un mayor número de bocinas. Eso sería lo que esperaríamos de los gobiernos locales y regionales. Muchas gracias, ingeniero. La regidora Quiroz tiene otra pregunta o una repregunta. Sí, para precisar, eso es, digamos, lo óptimo que pudiéramos hacer nosotros como ciudad. Lo digo porque, por ejemplo, tenemos un centro histórico que, no sé, pues, ante un pequeño temblor nada más, vemos que colapsa, ¿no? Entonces, ya lo he dicho en temas de, digamos, de números de distancia, y creo que es importante ya verlo con las áreas internas. Y lo otro que no sé si maneja el especialista es qué tan caro, qué tan difícil de adquirir son estos elementos. Y lo otro es para cuándo estaría culminado o colocado para cuándo estaría colocado estas cisternas, estas alarmas, y para cuándo debería empezarse a colocar por los gobiernos
regionales o locales. Lo digo por el plazo que nos queda en gestión, es decir, ¿debería colocarlo esta gestión o es que ya es un tema, no sé, que va a sobrepasar el año y medio? Mire, el proyecto es el año 2020-2021. Eso es todo el proyecto. O sea, este 31 de diciembre ya terminamos nosotros de colocar toda la infraestructura que representa los sensores, las líneas de transmisión, armar los centros de control que van a estar en los GORES, ¿no? Y INDECI, por su parte, lo que va del año, debe también ya de alguna manera avanzar con la instalación de una sirena por distrito. Obviamente que cuanto más rápido podamos avanzar con la adquisición de un mayor número de sirenas por la municipalidad local o gobierno regional es importante, porque de esa manera también rápidamente podemos enlazar con el proyecto, ¿no? Y no esperar, ¿no? Que solamente funcione una sirena, después pasen 3, 4, 5 meses y no se adquieran el resto de sirenas que son necesarias, ¿no? Entonces yo creo que la idea aquí sería que realmente, por ejemplo, podamos reunirnos con INDECI y decirle, oye, INDECI, ¿para cuándo vas a poner la sirena en cada distrito? ¿Y cómo vamos a hacer con las autoridades locales para empezar de una vez ya a hacer la gestión para disponer de un mayor número de sirenas? Yo creo que lo que hay que hacer es ganar tiempo, porque yo le repito, el proyecto, por la parte que nos compete a nosotros, ya termina el 31 de diciembre, ¿no? Es como si yo le dijese, mire, el 31 de diciembre yo termino de poner una antena de radio gigante en el Cerro San Cristóbal. Yo termino. Y voy a enviar la señal. Si usted no se compra su radio, usted no puede captar mi señal. Entonces, cuanto más rápido compren sus radios, más rápido van a poder estar enlazándose a la señal. Señor presidente,